Buenas noches, compañeros. Mi nombre es César López, estudiante del área de electricidad. Bueno, hoy les vengo a hablar de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son derechos que son inherentes al ser humano, es decir, inherente significa que por condiciones naturales resulta imposible separarlo del individuo. Estos derechos pertenecientes a cada persona, por el hecho mismo de ser persona, en razón a su dignidad, tienen plena fuerza normativa sobre los mismos. Los derechos fundamentales se clasifican en varios tipos. Están derechos y libertades en el ámbito personal, en el ámbito público y en el ámbito socioeconómico. En el ámbito personal tenemos derechos principales como son los derechos a la vida, a la moral, libertad, derecho a la integridad física. Son derechos que, como lo dicen, son de cada persona, son muy personales de cada uno. Em, Además de eso tenemos los derechos y libertades del ámbito público, que ya son los derechos que tenemos como ante la ley. Comunicación libre, libertad de expresión, tenemos derecho a la información, a la participación en asuntos públicos. Y por último tenemos derechos y libertades relacionadas con el campo socioeconómico. Allí encontramos el derecho a la educación, a la autonomía universitaria, derecho al trabajo, todo lo que tiene que ver con el ámbito socioeconómico. Las características de los derechos fundamentales, acá podemos observar algunas. Nos habla de que los derechos fundamentales son inalienables. Esto significa que es algo propio de una persona y cuyo dominio no se puede transmitir de un individuo a otro, es decir, es propiamente de esa persona. Además de esto nos habla que los derechos fundamentales son sagrados, son inviolables, universales. Esto serían algunas características de estos derechos. Vamos ahora con los derechos sociales. Los derechos sociales nos hablan que son aquellos derechos que facilitan al ciudadano para desarrollar su autonomía, igualdad, libertad ante las demás personas. Y estos derechos nos permiten unas condiciones económicas y acceso a bienes necesarios para una vida digna. Algunas características de estos derechos sociales, pues es un producto cultural del humano, tiene funciones múltiples, se fundamenta en la realidad social, busca establecer los valores sociales para promover el orden de cada persona. Vamos ahora con los derechos colectivos. Los derechos colectivos son derechos cuyo sujeto no es un individuo. Por ejemplo, como en el caso pues de derechos individuales, valga la redundancia, sino es un conjunto colectivo o un grupo social. Y mediante estos derechos se pretende proteger intereses a la identidad colectiva. Se definen también a partir de la autodeterminación y se engloban en los llamados derechos de tercera generación. El derecho colectivo es un derecho indivisible, pero su violación puede causar agravio y puede causar al mismo tiempo lesión a los derechos individuales de cada persona. Los derechos ambientales o de la naturaleza son un sistema de normas jurídicas que regulan las relaciones de las personas con la naturaleza. El objetivo de este derecho ambiental es luchar contra la contaminación, contra la perseveración de la biodiversidad y la protección de los recursos naturales para una existencia de un entorno humano saludable. Bueno, vamos con un artículo que decidí escoger de uno de los derechos que nos habla la Constitución Política, que es el derecho a la vida. Nos dice que el artículo 11, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Quise hacer énfasis en este derecho, retomando los asesinatos que han habido en parte de los líderes sociales en estos últimos años. Hice una pequeña investigación
donde nos habla de algunos datos importantes sobre este tema que en este momento tiene muy afectado al país. Eh, Según el último reporte presentado por Indepaz en coordinación con la Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de este año, han sido asesinados 226 líderes sociales y defensores de derechos humanos en 112 municipios del país. De acuerdo con un informe, en el 2018 hubo un incremento respecto a los últimos 2 años, pues en el 2016 se habían registrado 97 casos y en el 2017 hubieron 159. El punto álgido de esta situación se registró en el 2003 con 1912 homicidios. Acá, como lo podemos observar en el mapa de Colombia, están resaltados los lugares de los asesinatos de los líderes. En 3 meses 120 líderes sociales han sido asesinados en Colombia, principalmente en las regiones de Antioquia, Cauca y Valle del Cauca. Esos son los departamentos con más casos registrados de asesinatos en contra de líderes sociales. Las principales víctimas de estos asesinatos pues son personas que están de una u otra forma asociadas a algún tipo de organización. Nos habla acá que de 226 víctimas, 70 de estas víctimas pertenecen a organizaciones nacionales campesinas, indígenas, comunidades afrodescendientes y otros movimientos. Digamos que estas son las principales organizaciones contra las que se han presentado los asesinatos. Acá tengo una pequeña relación de los líderes asesinados por cada departamento. Esto fue un estudio durante el año 2016. Entonces lo podemos observar. Vemos que el índice más elevado se presenta en el departamento del Cauca, que es esta primera barra que observamos aquí. Y con respecto a ella, pues va por ejemplo el departamento de Antioquia, de Valle del Cauca, que son digamos los principales y los que presentan alta tasa de asesinatos en contra de líderes sociales, como lo había dicho anteriormente. Y acá vemos un pequeño balance de los líderes asesinados cada mes. Entonces tenemos acá enero, febrero, cada mes del año, y podemos observar que entre enero y febrero del presente año subió mucho la tasa a 26 líderes. Prácticamente mensualmente se presenta un incremento en asesinatos contra los líderes sociales. Gracias.